Nanda. Estamos muy emocionados por esta entrevista, de tener la oportunidad de escuchar acerca de él. Y el mes pasado entrevistamos a Sakya Rati, así que ya sabemos un poco de ti, pero queremos saber un poco más. Entonces, solo para recordarles a todos que lo que estamos haciendo aquí es entrevistar devotos en nuestro Sangha y buscando la plantilla o el mood del Hero's Journey, o sea, el viaje del héroe, las diferentes etapas en los que el devoto, el místico, el héroe viaja y trasciende ciertas cosas y los problemas, obstáculos que hay en su vida. Y el sadhaka es, pues, básicamente el héroe último, en el sentido de que el sadhaka le da, pues, una solución permanente al tema de la existencia humana y no solamente algo temporal. Por lo tanto, el sadhaka es, en este caso, un héroe trascendental que queremos destacar en nuestra cultura del Bhakti. Y hoy tenemos a Shyamananda con nosotros. Cada entrevista ha sido muy fructífera, pues muy propia, y cada una nos ha iluminado de muchas maneras. Estamos honrados de tener este devoto aquí. Como Krishna se manifiesta en la vida de un devoto en sus diferentes etapas, de manera muy individual, muy personal. Bienvenido, Shyamananda. Voy a leer un poco acerca de ti, de tu bio. Shyamananda nació en el 77 en Edinburgh, Sweden, en Suiza. Es el 87, perdón. Tuvo una infancia difícil, 8 hermanos, y su refugio principal fue la música. Se fue de su casa apenas pudo, lo que significa cuando se hizo 18 años, o sea, cuando se fue de su casa. Antes de irse de su casa, leyó un libro del Dalai Lama, y este libro lo impresionó y empezó a buscar para encontrar comunidades budistas. Después de un año de ir a encuentros budistas, conoció a unos devotos en la calle y comenzó a invertir tiempo con los devotos, y a través de esta asociación comenzó a practicar bhakti él mismo, en vez del budismo, ¿no? Dejó el budismo a un lado. Después abrieron un ashram juntos en Edinburgh, donde él se quedó 5 años allí. Durante los últimos 3 años viviendo allí, por su interés en el estudio del Gaudiya Vaishnavismo, de la filosofía Gaudiya, y después entró en contacto con Srila Tripurari Maharaj, el Sri Chaitanya Sangha, lo cual lo llevó a mudarse a Audaria en el 2011, y ahí se quedó durante 6 años, probablemente uno de los más largos estadías que alguien la ha hecho en Madhuban, donde hizo diariamente servicio a vacas, Goseva, y en el 2017 conoció a su esposa, con quien está casado ahora, Sakyarati Devidasi, y desde allí ellos han estado viviendo en Bulgaria, Madhuban, Costa Rica y Suecia. Su primer interés es el tema de las enseñanzas del Gaudiya Vaishnavismo, y estudia en un community college. También trabaja como traductor y pasa tiempo con su esposa. Dice, muy bien por ti, felicitaciones. Es muy bonito, es amoroso. Entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Ha habido en tu vida alguna pista desde chico, ahora que lo ves desde retrospectiva, en tu niñez, mientras crecías, que pudiesen indicar que tenías una búsqueda espiritual? Maybe not so much looking back, but just quizás desde ahora, cuando veo hacia atrás, escucho cosas que, por ejemplo, cuando yo conocí a los devotos y le invité a mi mamá que fuera al templo, ella reconoció uno de los libros en el librero que teníamos y dijo,
yo compré ese libro cuando yo tenía, o sea, ella compró este libro cuando yo tenía 6 años, de un devoto que fue a su escuela And y, at the time she had learned y en ese like momento, a memorized ese the Maha tiempo, Mantra with yo me aprendí el Srila Maha Mantra Prabhupada. con esta melodía clásica de Srila She was Prabhupada chanting it to me y sometimes. ella lo cantaba a mí a I veces, have mi mamá, no memory of this at pero all. yo no tenía memoria de esto, no me acordaba, But it must have pero esto debe haber tenido algún succeeded or efecto something. y algún sukriti en mi vida o algo. Amazing. Qué increíble, dice la madre. And like otherwise, but things that I do Y remember was that algunas cosas que sí me acuerdo fue que she was very into New Age. And ella estaba muy en el New Age so she was teaching us kids y about ella nos enseñaba a nosotros, éramos 8 niños, nos habla de reencarnación y este tipo de cosas, energía y demás que en nuestra niñez, pues yo lo acepté desde chico. Y But I was not really like no era yo looking for a spiritual path or anything. con una persona que buscaba en un camino espiritual, sino que hasta que llegué a los 16 o 17 empecé a escuchar de budismo, de hinduismo en la escuela y pues quise averiguar más porque pues me atraje a estos tópicos. Yeah, well, it seems that your Parece que tu niñez te permitió, pues, o sea, que no te indoctrinaste en algo, sino que tuviste apertura y esta educación te permitió tener una mente abierta y demás. O sea, el aspecto de tu madre que te explicaba con apertura tópicos de New Age y reencarnación y demás, que por supuesto nos lleva al este, al camino de las religiones orientales. ¿Y tu padre, cómo fue en tu vida? ¿Qué hay de ello? Bueno, él no es muy claro, pero él abandonó el cuerpo cuando yo tenía 6 años. Cuando yo estaba limpiando el apartamento de mi madre el otro día, hace un año, había unas cartas de mi padre que le había escrito a mi abuela. Parece que él estaba en la cárcel cuando yo nací. I had to ask my mother about that. Y no le he preguntado a mi mamá, pero debería. But that shows something. Interesante, dice. Sí, pero muestra algo, ¿no? O sea, nos da indicio de un padre encarcelado cuando yo nací. O sea, esta es la parte de la parte del messiness, ¿cómo decirlo? De los problemas del sadhaka o de sus dificultades. No tengo muchas memorias directas de mi padre, dice el devoto. Entonces, no hay muchas memorias de tu padre y puede haber un trauma ahí, sí, dice. Entonces tú eres el más grande de 8 niños, ¿no es cierto? Lo cual por sí mismo es una posición muy, pues digo, particular de ser 8 niños en el aspecto de que la carencia de la paternidad, pues quizás te hizo llevar una responsabilidad con tus hermanos. Dice, sí, yo no tenía el mismo padre que ellos, o sea, mi madre tuvo diferentes esposos y ellos tampoco fueron buenos modelos de hermanos, o sea, éramos parece medio caóticos, ¿no? Entonces, no teníamos una relación tan estrecha, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de años entre tú y el más joven? Del 87 al 2004, o sea, 17 años. O sea, yo tengo 17 años más que el hermano más chico. Yo soy el más grande de todos ellos. Entonces es prácticamente, tú podrías ser el padre del más niño, prácticamente. Sí, dice, es cierto.
Mi hermana menor es muy buena onda. Creo que ella es la más brillante de todos. Interesante, dice. Yeah, Y maybe not like interested as in wanting to join or anything, but quizás no, o sea, sí está interesada en el Vaishnavismo, todavía no es que se quiere unir a un templo o algo así, pero sí tiene curiosidad. Creo que ella está espiritualizando su vida en estas etapas de su juventud. ¿Y el resto de tus hermanos no tanto? Pregunta la madre. No. Creo que ninguno de ellos está metido en algo espiritual, hasta donde yo sé, pero son personas dulces, gente muy dulce. Tú eres el más, claro, es como un sándwich. Tú y tu hermana menor son los más espirituales y los de en medio están ahí en su mundo. Pero bueno, es una influencia que ya tiene tu familia pues de tener un devoto, un bhakta. Entonces, ¿te acuerdas qué fue lo que te hizo? O sea, ¿fue tu transición gradual o fue algo repentino? ¿O de pronto viste la vida de modo diferente? ¿O cómo fue que cambiaste tu conciencia de lo material a lo espiritual? Vino a través de la política, de hecho, aunque no entendía muy bien la política, pero algo me hizo clic. Había algunos problemas o huelgas en el 2001 en Edinburgh, o sea, como marchas, ¿no? Y yo estaba fascinado de esto. Claro, yo veía los reportes de televisión, las noticias, y fue un tipo de... George Bush fue a Suecia y había huelgas y gente quejándose en la calle. Y había muchos líderes en Edinburgh, en Suecia, y había huelgas y marchas en la calle por esta reunión justamente. Y yo estaba fascinado por esto, me gustaba ver esto, estas huelgas, y empecé a preguntarme por qué lo estaban haciendo, cuál era la motivación, y parecía que, bueno, estaban en contra de la corrupción, de la explotación. Entonces, de alguna manera, pues, comencé a formar una identidad de estar en contra de ciertas cosas hasta que comencé a pensar como, pero ¿qué estoy aquí haciendo? O sea, ¿cuál es mi verdadera causa o mi verdadera lucha? Entonces estuve pensando que si todos estos problemas en el mundo fuesen resueltos, ¿qué se tendría que hacer para resolverlos? Entonces yo estuve como tratando de orientar qué es lo que yo quiero hacer. Si todos los problemas fuesen resueltos, ¿qué es lo que yo haría ahora? Si todos estos problemas ya estuvieran resueltos, ¿qué yo haría en mi vida, no? Entonces esto fue lo que me va a lo espiritual, a lo trascendental. O sea, esta imagen viene a mi mente de some kind of native tribe dancing around a tree. Como una especie de danza tribal alrededor de un árbol, como que esto me venía a la cabeza, como un tipo de adoración que me venía a la cabeza. O sea, como pensando ya, pues los problemas ya están resueltos, ¿no? en mi imaginación. Ahora, ¿qué hago? ¿No? Entonces me imaginaba esto, una danza tribal alrededor de un árbol. Y claro, cuando yo vi a los devotos cuando bailaban alrededor de Tulsi, yo dije, claro, esto es como lo que yo estaba pensando, pero esto de manera trascendente, ¿no? Entonces, claro, tú cuando viste a los devotos en Tulasi, hiciste esta conexión con tu memoria, con este pensamiento que tuviste, ¿no?
Yeah, so that Entonces, very interesting how, es muy interesante cómo how something como algo mundano o político o una situación de esta forma disparó o generó este chispazo de darte una apertura en tu ventana de la espiritualidad y de cómo, pues, aunque o sea, los procesos de pensamiento tuyos se inclinaron hacia un proceso de búsqueda profunda que indica para mí que hay una naturaleza espiritual cultivada de otras vidas que pues estaba redespertando en esa situación, o sea, en esta situación especial de las marchas y todo esto como que despertó esos samskaras y esto pues es lo que uno ve con los devotos o frecuentemente que desde chicos tienen alguna pista, que nacen en una familia donde la madre es empática en lo espiritual. No es que tu madre te dijo cómo hacerlo, pero bueno, ella te dio permiso de alguna forma. Yeah. She actually thought that like what I was getting into was too strict. Ella pensó que lo que yo estaba haciendo era muy estricto en su momento. Mis papás también pensaron lo mismo, dice la madre Archana Siddhi. Yo crecí en una familia judía, recuerdo a mi padre diciendo, no me hubiera gustado si tú te hubieras hecho una ortodoxa, para que sepas, le dice. Y entonces, ¿para qué es la religión? Dice la madre, ¿no? O sea, si uno no puede elegirla, ¿para qué existe? Entonces es algo que uno elige, no es algo que heredas o algo así, sino que eliges, ¿no? Pero bueno, hay gente que piensa lo contrario, ¿no? Que uno nace ahí y tiene que hacerlo así. Entonces, cuando tú conoces a los budistas, ¿cuál fue tu experiencia viviendo con ellos? So I was not living with them. No viví con ellos. Okay. Dice, no, de hecho yo no viví con los budistas, So that was very good, but I was pero although I had this idea of aunque like, tenía ya esta idea de we should focus on what we are nos for. deberíamos enfocar en lo que, para qué vinimos a hacer, no en solo algo material, me desilusionó mucho ver que no eran muy estrictos en términos de no comer carne, ¿no? Ellos comían carne. Y además de eso, estaba yo feliz, o sea, igual me gustaba ir a sus encuentros, meditar con ellos, me gustaba mucho. Hablar de tópicos de filosofía, leer los textos budistas. ¿Y practicabas meditación? Sí. Era una meditación silenciosa, por supuesto. Y a veces también hacíamos mantra meditation, meditación con mantras. Y a veces hacíamos pranayamas, contábamos 21 respiraciones, empezábamos de nuevo, mirando el piso frente a ti. ¿Y cuál fue tu experiencia haciendo esto? ¿Qué te hizo seguir adelante? Es buena pregunta. Quizás, bueno, fue la quietud que me trajo la práctica, la paz. Se sentía bien, me sentía tranquilo. Tienes una mente muy activa, ¿no? Y seguramente en esos momentos lograbas pararla. Dice, sí, de hecho, poniéndolo en un punto positivo, había como una especie de hipnoterapia que yo hacía y mi mente no tiene, o sea, en mi mente no hay tantos pensamientos, pero los que están ahí, que son pocos, dan muchas vueltas en mi mente. Entonces, hay pensamientos que están ahí rodando en la cabeza y pues la idea de esta meditación es pararlos, ¿no es cierto? Ellos no decían de parar el pensamiento, sino más bien que veas los pensamientos como nubes que pasan a través del cielo, que no te identifiques con ellos. Esa era la práctica budista que yo hacía.
en vez de apegarte a los pensamientos, los dejas pasar como las nubes del cielo. Tuve también, experimenté en su momento alegría al practicar la meditación, o sea, simplemente me sentía feliz, en términos generales, me daba una especie de sentimiento de bienaventuranza. Tuve una experiencia muy fuerte en un retiro. Fuimos a un bosque, a una cabaña, a un retiro de silencio durante un fin de semana, y yo había llevado un libro conmigo acerca de una práctica budista tibetana llamada el Dojo, y había una advertencia diciendo: este libro va a perturbar tu ego. O sea, como diciendo, yo me reí porque pensé como que quizás lo escribieron por de chiste, pero sí el texto te aplastaba el ego, y no era chiste, en realidad era fuerte, en un libro muy serio. Y entonces pues yo estaba leyendo esto en el fin de semana, y recuerdo levantarme. Me levanté en la noche o muy temprano, como en pánico, y porque tuve como una especie de flash, como un insight de que el mundo no se revuelve alrededor mío. Esto me choqueó, o sea, como que tuve una revelación mística esa noche. Y bueno, cuando terminó esta revelación, pues yo me preguntaba, pues ahora qué hago, ¿no? Y bueno, simplemente pensé, pues tengo que seguir practicando, ¿no? Es lo que es. O sea, como la temporalidad del mundo, ¿no? La banalidad del mundo llegó a mí. ¿Y tuviste algún tipo de revelación o sea, por dónde seguir? O sea, es decir, dentro de las prácticas del budismo, ¿alguna específica que te haya llamado la atención más? O sea, del desarrollo de la compasión, o el extinguir el ego, o extinguir el ser. ¿Cuál de las prácticas fue la que más te atrajo? En ese momento no hablaban de extinguir el ser, sino que yo había escuchado de mi mamá estas ideas Advaitam, de que somos todos la misma persona, de que todos somos lo mismo. Una cosa chistosa ella me decía esto, ¿no? De que somos todos la misma persona. Entonces yo como que trataba de meditar en eso, como que yo estuviera, o sea, que toda esta gente en el colectivo son yo. O sea, yo era un poquito raro esta idea, pero pues yo lo había asimilado de mi madre en esos momentos. Entonces yo pensaba como, había una mujer mayor en el Sangha del budismo, en el grupo al que iba. Siento que es una persona muy santa, y I don't know how to explain, but she was special. Era especial, era una mujer especial. Me acuerdo que yo le dije esto. Le dije, es muy interesante que todos seamos la misma persona. Y ella me dijo, no, eso no es cierto. Me dijo, esta es una mala interpretación de algún texto, no somos todos la misma persona. Explaining how each person is like a jewel. Y entonces ella me explicó, cada persona es como una joya. Entonces, claro, ellos no tenían este grupo, digamos, del budismo donde yo iba, no estaba tan de acuerdo con la idea de la unidad, de que todos somos lo mismo, ¿no? Sino más bien dentro de lo que es el campo de pues, budismo tibetano universal, compasión universal y estos valores de compasión, ¿no? Entonces, no estoy seguro si aprendí bien el tema del bodhisattva, pero algo de eso había.
esto de que el Bodhisattva viene una y otra vez y que todos estamos liberados y que en realidad esto no es así. Sabemos por el concepto de Anadi Karma que esto no es así. Pero bueno, ellos hablan mucho de este concepto del Bodhisattva, ¿no? El Bodhisattva es una persona liberada que vuelve porque quiere liberar a otros, ¿no? Ese es el concepto que maneja el budismo. Entonces, pues claro, ellos buscan más vivir en una modalidad de bondad, extinguir la existencia muchas veces y pues buscan experiencias de trascendencia, de mindfulness y todo esto. Entonces, ¿conociste a los devotos? ¿Y qué fue lo que los devotos te ofrecieron que te hizo salir de esta, pues de este camino del budismo donde estabas? Dice, bueno, como yo dije, yo me sentía muy alegre de practicar el budismo, me sentía muy agradecido y me preguntaba dónde debería yo dirigir este tipo de agradecimiento que tengo. ¿A quién le tengo que agradecer, no? Entonces esto venía a mi cabeza, ¿a quién le agradezco esto? Entonces yo pensaba, bueno, podría agradecer a mis padres por haber dado esta vida a mí. Pero luego pensé, pero no es su crédito del todo, porque pues ellos también nacieron de sus padres. Entonces yo pensaba, bueno, mis abuelos, tatarabuelos, y entonces, ¿y quién es o sea, quién creó esto, no? Hasta el punto donde dije, bueno, tiene que haber un Dios al final que haya creado, con el que yo le pueda agradecer esta experiencia humana. Entonces, pues, no sé, miré al cielo y le dije, gracias, Dios. Y eso fue lo que yo pude llegar a concluir por mis propios medios. Y un tiempo después, conocí a un devoto por la primera vez aquí en Gothenburg, en la calle, que estaba vendiendo libros, los cómics, Prashadam. Y las primeras 2 veces no tuve el contacto o sea, no supe dónde estaban residiendo. Una vez uno me estaba vendiendo unas bolitas de chocolate, un prashadam, y me dijeron que era vegano. Entonces no me dio... Ah, yo era vegano, entonces él me dio una manzana y se fue. Entonces él me dio una manzana y se fue el devoto, pero no me dijo ni dónde estaba ni nada. Y la segunda vez me encontré un devoto, me compré un cómic, pero no había información del contacto en el cómic que había comprado. La tercera vez estaba más bien como preguntando, bueno, ¿y dónde viven? Si poder vivir con ellos. Porque sí, pues como que parecía que estuviésemos practicando lo mismo. Sería lindo, yo pensé, vivir en un templo, en un ashram, en una comunidad con gente así. Y yo tenía esta idea pues de tener ahí mi pequeño rincón budista en la esquina del templo, algo así. Yo pensaba así. En aquellos momentos estábamos en el bus. Estábamos yendo en la misma dirección. Y un devoto también se subió a este bus y él estaba leyendo un libro de Srila Tripurari Maharaj, el Tattva Sandarbha, y ahí vino la conexión. También vino un libro que mi mamá compró cuando yo era un niño, que era La ciencia de la autorrealización, que era de hecho compilado por mi Guru Maharaj. Yo no sabía eso, dice la Madre Archana Siddhi.
Sí, ese libro lo compiló Srila Tripurari Maharaj, La ciencia de la autorrealización. Ah, qué interesante. Entonces este devoto que estaba leyendo el Tattva Sandharma me dijo, este libro explica cómo puedes conocer algo así como qué es verdad y qué no es verdad, qué es el ser, qué es la verdad y qué la epistemología, ¿no? O sea, la ciencia, la teoría del conocimiento. Entonces yo estaba ahí, pues digo, fascinado con esto, por supuesto. Y luego comencé, los visitaba en su comunidad. Ellos iban a la ciudad a vender sus cosas, pero vivían en el campo. Entonces una vez me llevaron al Festival de Devotos en Alemania. Esto fue en el 2005, en la Navidad del 2005, a ver a su guru. Y no me impresionó, pero me apegué mucho a ellos, a los devotos. Entonces me inicié con él después. En ese tiempo yo todavía tenía un poco de identidad budista, entonces todavía no estaba tan, digamos, consagrado al Bhakti, pero me acuerdo que estaban instalando una deidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu y yo ya era vegano, en ese tiempo era vegano. Y este mismo devoto que estaba leyendo el Tattva Sandharma en el bus, me levantó en la noche cuando estaban teniendo la instalación de la deidad, porque yo me había ido a dormir temprano. Pero él vino con un néctar del Abhishek, con el Charanamrita, me levantó en la noche y me dijo, a pesar de que soy vegano, tengo que tomar esto. Yo dije, y ahí dice la madre, es como la conversión de Sarvabhauma Bhattacharya, ¿no? Sí, dice, tómalo ahora, ¿no? Entonces, esto yo pensé, bueno, lo tengo que tomar porque esto me va a liberar de muchos nacimientos y muertes. Yo pensaba en ese momento en mi concepción budista, ¿no? Entonces ya me lo tomé y después ahí fue mi conversión. Me tomé el Charanamrita a pesar de que era vegano. But I was still like walking around there. Y todavía, pues yo mientras caminaba en el templo, cantando mis mantras budistas en mi mala, para tratar de hacerles entender, yo no soy como ustedes. But there was one day there that one other Swedish devotee just like asked Pero un me, día un devoto sueco me pregunta, como si yo fuera tonto, why not just try like chanting the Maha Mantra? ¿por qué no tratas cantar el Maha Mantra? So I was like, okay. So Y yo dije, pues bueno. that was my first. Y ese fue como mi primer ronda de Maha Mantra que nunca había hecho antes. First they got you to break your vow of Entonces, being a vegan, and then primero rompiste tus votos de veganismo y después rompieron tus votos de cantar los mantras budistas y empezaste a cantar el mantra Hare Krishna. Buen trabajo, chicos. Got you to a point where you were able to do those things. Nice. Y entonces ahí fue tu momento de conversión, de transformación, ¿no es cierto? After that, Y después de eso, you ended up in de alguna forma terminaste en Audaria. Was that in the Tattva Sandarbha? Was that the trail? Yeah. ¿Cómo fue esto? Yeah, it was like they were in general. Bueno, hubieron en general, Of Guru Maharaj. o sea, yo apreciaba a mi Guru Maharaj y en un momento cuando empecé a estudiar sus libros y su sangha y sus libros y sus
artículos me encontré un verso del Bhagavad Gita de Prabhupada. Estábamos estudiando pues, muchas lecturas ahí en el ashram y leí el Bhagavad Gita de Prabhupada 3 veces y llegué a un punto donde llegué a un verso que no me hacía sentido. Entonces yo pregunté si estaba por ahí alguna otra versión del Bhagavad Gita y yo le pregunté a los devotos que si la versión de Tripurari Maharaj era genuina. Me dijeron que sí. Entonces yo empecé a leer el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada y leí el comentario del verso, no me acuerdo qué verso era, del capítulo 18 del comentario de Srila Tripurari Maharaj, y me hizo todo sentido, me respondió mi pregunta. Entonces como que yo comencé a leer a Srila Tripurari Maharaj en base a, o sea, primero a esta experiencia que tuve de la respuesta que me dio a esta pregunta en su Bhagavad Gita. Y ahí me sentí muy nutrido, muy alimentado. Después me fui a Brindavan en el 2007 para el Kartik. Y mi Guru Maharaj estaba allí, estuvo 10 días allí. ¿Tú sabías que él iba a estar ahí? Sí, sí sabía. Yo estaba muy emocionado de conocerlo, de hecho. Y él iba o sea, Srila Tripurari Maharaj estaba yendo a las conferencias del que era mi guru en aquel momento. Y generalmente los hablantes no estaban en la Vyasasana porque parecía que solo había lugar para uno. Pero entonces yo hice el arreglo para que los dos se sentaran en una Vyasasana. Brindaban. O sea, me imagino que está hablando de Srila Pranaditi Swami, ¿no? De Bab y de Srila Tripurari Maharaj en Brindavan. Entonces ahí yo sentí, resoné con esto, me resonó la prédica de Srila Tripurari Maharaj. No sé con qué palabras decirlo, pero yo me sentí muy identificado, me sentí como, esto es lo que yo necesito, esto es como mi camino. Y yo estaba tomando lunch, lo cual fue muy intenso, y él me estaba diciendo cómo tenía que servir. Claro, por los errores que yo cometía me estaba corrigiendo, y era muy intenso, pero a la vez había bienaventuranza en ello. Y tomé el Mahaprasadam después. Dice, esto fue muy increíble, cómo saliste del refugio de un guru que era favorable a nuestro Guru Maharaj. Porque claro, no todos los gurus son favorables a nuestro Guru Maharaj. Entonces, saliste de una cuna de un guru que fue favorable a nuestro Gurudeva. Entonces dice, qué bueno, qué auspicioso. Y él tampoco te detuvo de obtener apego a él. O sea, digamos, tu otro guru no te detuvo en refugiarte en Srila Tripurari Maharaj. Entonces, la fricción vino después, cuando ya me uní al Chaitanya Sangha, y ahí vino ya un poquito la fricción, ¿no? Yeah. But so the year after, y un año después, en el 2008, cuando conocí más a mi Guru Maharaj, al mismo tiempo había otro hermano espiritual que se estaba acercando a otro guru. Entonces yo tomé la chance de preguntar a mi Guru Maharaj, ¿qué hacer en tal caso? Pregunto por un amigo, pero ¿qué haces si sientes atracción a otro guru que no es tu Diksha Guru?
Entonces, So he was saying that you should, él dijo, bueno, pues deberías, a good student will make the best of his un buen estudiante va a tratar de hacer make the best of his circumstances. lo mejor de acuerdo a sus circunstancias. Entonces deberías de, The grass, pues even if de digerir el pasto, o sea, como en el sentido que puede haber que haya un pasto más verde del otro lado, pero tú digiere el pasto del lado de tu barda, ¿no? So Y entonces yo tomé eso en mi corazón, pensando como, bueno, sinceramente, digiere el pasto, la calidad de pasto que esté frente a ti, y bueno, y estar donde tengo que estar, no donde yo quiero, sino donde pertenezco. Entonces pensé, pues tengo que profundizar en donde estoy en este momento. Y bueno, pensé como en algo de destino, dije, bueno, quizás esto tiene que ser así. Y en aquellos tiempos, un discípulo sueco de Guru Maharaj me invitó a un curso de Tattva Viveka que teníamos en aquellos tiempos, que ahora creo que ya no están dándose. Están tratando de revivirlos, sí. Entonces, en este curso Tattva Vivek yo fui muy activo allí, participé en discusiones, en preguntas a Guru Maharaj, y después de un par de años de esto, pienso que Guru Maharaj vio, porque claro, se dio cuenta de que era yo la misma persona que le preguntaba por email. Entonces él fue muy como gracioso, muy chistoso. Me respondió al mismo email 2 años después que le había mandado, después de 2 años. Es impresionante esto, dice la madre. Entonces, creo que tu amigo debería de ir por ello. O sea, como respondió a esta pregunta que le había hecho 2 años atrás, de que debería ser una persona si se atrae a otro gurú. Y entonces, 2 años después me responde Srila Tripurari Maharaj, bueno, creo que tu amigo debería de ir por ese otro gurú, ¿no? Como ya entendiendo que era yo la persona que habías tenido la situación y no mi amigo, ¿no? Entonces fue algo muy, muy sincronizado, algo que... O sea, fue como un arreglo de Krishna totalmente, porque fue en un momento, después de haber... O sea, después de esto sí tomó otro rumbo en mi vida. Pero fue una instrucción like holding back a lot of suffering. So he had suggested this. Él sugiere escribir una carta y pretender mandarla. Entonces, al día siguiente yo hice esto. O sea, después del email de mi Guru Maharaj, yo escribí una carta donde yo me liberé y le expresé lo que yo había vivido. Y entonces Guru Maharaj nos empezamos a escribir cartas, esto ya en el 2010, y él me pregunta, dime cuál es tu sueño de Seva, yo te voy a ayudar a realizarlo. Y yo le dije, me tomé 3 semanas en responderle, porque estaba mental, yo estaba mental en plano, como pensando, ¿qué le voy a responder? ¿Cuál es mi sueño de Seva? Entonces, bueno, qué gran pregunta que te hizo. Estoy ansioso de escuchar la respuesta que le diste. ¿Qué será que le dijiste? Entonces, especialmente, Sakyarati sabe que
que yo me tomo tiempo para responder emails. A veces ella me empuja un poco para que yo responda emails porque me tardo mucho en responder a veces. A veces piensas mucho tus respuestas, ¿no? Sí. Dice, puedo estar pensando durante mucho tiempo antes de responder. Ya la puedo escuchar que se está riendo aquí al lado. Entonces la cosa más dulce de todo esto es que después de 3 semanas me mandan otro mail diciéndome a penny for your thoughts, que significa te doy un dólar o un centavo para que me digas tus pensamientos. Eso es como una frase americana donde uno le quiere decir al otro, quiero saber qué piensas. Entonces, pues yo pensé, le tengo que responder y le dije, pues quiero ir a Audaria. Le respondí eso. Cuando tú escribiste eso, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿sentiste que estabas tirándote a un precipicio? O sea, como en algo desconocido, como un salto de fe, ¿o cuál fue tu sentimiento? No, yo de hecho me sentí aliviado de escribir esto, porque estaba tratando de crear mi sueño de Seba, por así decirlo. Y, o sea, y yo pensé, bueno, ¿cómo será ir a Audaria? Pero pues, todavía no sabía qué era estar en Audaria, pero sí, era algo que me emocionaba mucho. Entonces, ¿qué fue lo que te hacía dudar ir a Audaria en ese momento? Dice, probablemente quizás que mi otro guru no hubiera apreciado tanto que me fuera del templo y me fuera al ashram del otro guru, ¿no? Entonces, la razón por la que yo quería ir allá era que la descripción de Audaria que estaba en swami.org, lo que el website, o sea, ya se cambió mucho el contenido, lo que estaba ahí. Pero la forma en la que sonaba, lo que había experimentado en Brindavan, como en el sentido de que haces lo mismo, día tras día, vas a la eternidad. Como este sentido de hago un sadhana, una rutina, pero que esta es la rutina que me está llevando a Vaikunta o al mundo eterno. Entonces este fue mi sentimiento. Y esto es algo muy... Pienso que él describía Audaria desde su perspectiva interna. O sea, pienso que Srila Tripurari estaba explicando esta perspectiva interna que él tiene de Audaria, y yo sentí como, si voy allá, me voy a conectar y ya, me voy a ir al mundo espiritual, ¿no? Como yo sentí que iba a ser algo así. Entonces claro, me doy una impresión de que no funcionó tan así, ¿no es cierto? Sí, dice, no. Claro, y esto es parte de los obstáculos del sadhaka y de sus luchas, ¿no? Sí. Entonces, básicamente fueron 6 años de, pues sí, de lucha interna y de desorden en mi vida. Pero puedo decir también que le pregunté a mi otro guru si me da permiso para ir, y porque bueno, también hay una parte chistosa en esto, porque mi Guru Maharaj me instruyó que si mi guru tiene algo en contra de que vaya, simplemente lo debería de ver como el guru tratando de probar mi fe y mi determinación. O sea, eso fue lo que él me dijo. Entonces, eso fue algo como chistoso, este tipo de...
perspective, actually. esta perspectiva como pícara o traviesa que me dio mi Guru Maharaj para que yo pudiera pues atravesar este filtro de decir, bueno, que me diga que no mi otro guru, yo igual voy a, Krishna me está probando, ¿no? Entonces, de esta forma tuve pues una bendición de alguna manera, pero por otro lado había una negación de que fuera, pero la perspectiva fue, me está probando mi guru, me está probando Krishna para ver si tengo determinación. Entonces, pues la cosa, tuve 3 años, 6 meses viendo si realmente yo encajaba allí y pregunté, ¿qué tal si me quiero quedar más tiempo? Y me dijo, bueno, si eso es lo que quiere Krishna y tú estás feliz, pues adelante. Entonces, sí. Dice, ven, esto es algo muy increíble. Unusual response from... O sea, mi otro guru sí me permitió quedarme más tiempo. O sea, el Diksha Guru que yo tenía sí me permitió quedarme. Y esto generalmente no se ve porque en ISKCON generalmente no pasa eso. A mí no me pasó eso, dice Archana Siddhi. Entonces, lo que no pasó cuando fui allí, como o sea, tenía que trabajar para estar motivado, o sea, no sentía como que estuviera subiendo por la colina, sino que sentía que estaba pues como luchando fuerte. Estas experiencias que hacen que todo vale la pena, es decir, o sea, fue una lucha constante, fue duro, pero fue como una batalla de Kurukshetra en mi propio campo de trabajo, ¿no? O sea, no es que sentí esos años en Audaria como estar rodando, o sea, como en una resbaladilla de agua, como fluido y todo relajado, sino que igual fue como subir una colina donde había tormentas, rocas, obstáculos y igual fue, ¿cómo se dice? Retador. ¿Quieres compartir algo de este tiempo que estuviste y de cómo fuiste superando estos obstáculos? Porque bueno, fueron 6 años. O sea, tu otro grupo te había dicho estarte 3 a 6 meses y tú te quedaste 6 años, ¿no? Entonces, pues claro, tú pudiste haber dicho, bueno, pues ya es suficiente, ya tuve unos meses de experiencia, ya viví en Audaria, ya me voy, pero no fue así. Tú estuviste 6 años, cuéntanos qué fue lo que pasó, experiencias, o qué fue lo que te permitió quedarte durante 6 años en Audaria. Bueno, básicamente yo inicialmente pues fue como mi necedad, que puede ser útil en algunas ocasiones, y porque llegó un punto donde después de 6 meses quise irme, de hecho, pero después iba de adelante a atrás, o sea, no avanzaba en línea recta, sino que iba como cíclicamente viviendo altibajos. Pero recuerdo una vez, mi Guru Maharaj estaba en Madhuban en ese momento, estábamos hablando por Skype y yo ahí había decidido, pero cambió mi mente de nuevo. Y luego I decided to leave and then changed my mind. Decidí que me iba de Madhuban, de Audaria, pero después mi Guru Maharaj hablé con él y otra vez llegó la determinación de quedarme.
le dije a mi otro guru que bueno, ya me voy a quedar aquí en Audaria, ¿no? Y entonces él ahí very not liking that idea. y bueno, él no le gustó mucho la idea, But saying pero you're like clearly not me decía como claramente like suited for it. Claramente no estás hecho para quedarte ahí. Y de hecho él tenía razón, But I really wanted porque sí me había costado, pero yo le quería probar de que él estaba equivocado. kind of that stubbornness. Entonces creo que este tipo de necedad me hizo quedarme más tiempo. Very interesting. Muy interesante, dice la madre Archana. Entonces él te estaba de hecho probando, entonces lo que te dijo tu Guru Maharaj fue esta instrucción que te dijo que aunque tu otro guru no estuviera de acuerdo, lo vieras como una prueba de Krishna. Entonces esta instrucción que te dio, de hecho, fue algo que te dio más resolución. Y esto es algo, bueno, fascinante, como él en esta instrucción armonizó toda esta posible conflicto entre tu otro guru y entre tu deseo de mantenerte en Audaria. Y cómo eso te ayudó a tener determinación, ¿no? Sí, dice el devoto. Entonces... Entonces parece que hubo toda una lucha interna en este proceso, ¿no es cierto? O sea, como para mantenerte motivado en seva, para mantenerte pues en austeridad, levantarte todos los días a hacer el mismo servicio. Yo sé que eso es duro y que muchos devotos hacen puyari, que son puyaris o sankirtan, que se mueven de un templo a otro, están un tiempito acá, un tiempito allá, para pues estar emocionados, entusiasmados y demás. Entonces, de esta forma, la rutina a veces puede ser fuerte, puede ser pesada o repetitiva, y por eso muchos devotos viajan, pero en este caso tú quedaste 6 años ahí y encontraste motivación en esta etapa y estabas encontrando pues algo interno que te mantuvo allí y de alguna manera te mantuviste en ese camino, esta, digamos, entre comillas, necedad que te mantuvo allí durante 6 años. Entonces, después de ello, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que estabas listo para un cambio? Entonces vino eso cuando el año antes de irme, sentí que tenía que irme por el tema de la visa. O sea, por un lado estaba lo de la visa, que me tenía que ir. Y yo me sentí feliz de decir, bueno, ya, es algo que me supera. Y por eso sentí como que tengo que ir a renovar visa y salir de aquí. Que me pasa muchas veces, como que a veces espero que Dios ponga su mano y que haga que las cosas me pasen en vez de yo activarlo. Y la madre dice, sí, yo sé eso, conozco ese tipo de pensamiento y mentalidad, ¿no? El año antes de irme, en el 2017 yo me fui de Audaria. Entonces en el 2016 llegué a un punto donde estaba... no quería yo... O sea, se me había dicho que hiciera otros servicios además de lo que ya hacía. O sea, no era algo que me hubiera tomado demasiado tiempo y energía. Sí, era como regar unas plantas o algo muy sencillo. Y no pude mantenerlo. Algunas plantas ya se estaban secando y sentí como, ¿qué me está pasando, no? No puedo ya ni siquiera regar unas plantas, ¿no? Algo me está pasando. So me empecé a sentir este tipo de como de urgencia,
who is it that has this? Not the Amish. Yeah, It's the Amish Los, who has this los thing Amishes where tienen esto, creo que son sufíes, for some years and then que they sales unos años come back or not. y después decides si quieres regresar o no. And I just thought that sounded like a great idea. Y yo pensé, esto suena algo bien, como salir un tiempo y después decidir si quiero volver. Dicen que las mujeres siempre los traen de vuelta a los devotos. Bueno, las chicas. Oh, that actually worked in my case too. En mi caso funcionó también. That's funny. I never heard that. No lo había escuchado antes, pero sí, en mi caso sí fue así. Yeah. So, but Entonces, like, I wanted this kind of yo quería call it the este, lo que llaman el Rumspringa en Amish, I was really desiring something like y yo estaba deseando algo así. and O sea, como salir unos años y después decidir si quiero practicar. that I could like perform. Y estaba perplejo de que no podía yo ejecutar esos servicios tan sencillos como los de regar plantas. I was really praying. Y estaba orando. I think maybe one of Quizás my prayers ever was mis más sinceras oraciones eran just like asking like what's wrong como with me? preguntar qué está pasándome, ¿no? O sea, qué está mal en mi vida. Came into my life. Y luego poco después llegó Sakyarati a mi vida. Entonces la vi a ella como... O sea, no había yo orado en esa dirección. Por favor, mándame a alguien que me explique qué está mal en mi vida o algo así. Pero Krishna mandó a Sakyarati y esta fue la respuesta de Krishna a mis plegarias, de alguna manera u otra. Y ella es... She has a very good ella tiene insight. muy buena She can tell. profundidad en tanto a... Pues que tiene mucha percepción. Cuando ve a una persona sabe So, entender a la persona. in touch for like Entonces estuvimos en contacto durante un año y luego from like late 2016 and then I ya left en in May, finales de 2016 me fui to go to Sweden for the a Suiza, a Suecia para hacer la visa for the visa process. Then back to Sweden. y luego y estando en Suecia, allí together with junto con some kind of self-sabotage and providence, como una cuestión de... ended up kind of having to go to Bulgaria and see Sakyarati. O sea, terminé yendo a Bulgaria a conocer a Sakyarati. And yeah, and the rest is history. Y todo el resto pues ya es historia. So she's really Entonces ella helpful. It sounds like ha sido alguien que te ha ayudado en esta etapa de tu vida, como diciendo, pues, ¿qué es lo que necesitas, no? Quizás por tu necedad nunca habrías admitido la necesidad de cambios o ciertas circunstancias que necesitabas aceptar para estar mejor. Y en este caso, Sakyarati te ha ayudado mucho en esa dirección, ¿no es cierto? Dice, siempre pasan muchas cosas detrás de las escenas para que, bueno, los arreglos que hace Krishna para llevarnos en la dirección en la que realmente vamos a estar mejor como sadhakas. Después de mucha vida monástica y celibato, cuánto esto te ha servido espiritualmente. Guru Maharaj dice que es como llegar hasta la montaña para llegar a Nista, y es duro, es difícil, perdón, y esto es pues purificar retos, dificultades hasta llegar a Nista, y dice que después de llegar a Nista pues ya es ir en bajada, ¿no? Que lo más difícil es llegar a Nista, y esto es lo que básicamente pues hemos hecho como sadhakas. Perdón. Es muy bello escuchar tu historia y sabes que has ya hablado más de una hora.
claro, creímos que no iba a durar mucho tu entrevista, pero lo has hecho muy bien. Ha sido muy, muy llevadero y estamos muy contentos de escucharte. ¿Te gustaría terminar con algo, compartirnos algo especial, algo que te gustaría darle a los devotos, alguna idea, pensamiento, o experiencia o consejo a los devotos? Get married when you're having trouble. El consejo que puedes dar es cásate cuando estés en problemas, y el devoto se ríe, dice, no sé. I feel like Siento que está bien ser necio hasta donde puedas, pero no más que ello, no más que hasta donde puedas, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo? ¿Cómo sabes cuál es el punto de ruptura donde ya te das cuenta, ya no puedo sostenerme más? Eso es una buena pregunta, dice el devoto. A ver si está por ahí Sakyarati que nos diga. Puede ser necio, pero no madurar. ¿Puede uno madurar de ser necio? Dice que no sabe. It's okay. You know, these things, a lot of times these questions are things. Este tipo de preguntas a veces uno no sabe bien qué responder y después uno lo va reflexionando, pensando. Pero claro, es un viaje, estamos hablando de un viaje. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, acá se manifiesta una pregunta. Esto es más como un pedido. Si nos podrías compartir la historia de cuando tú y Gokulachandra llevaron el auto, o sea, manejaron sin la licencia de conducir para el servicio a su Guru Maharaj. ¿Puedes repetir la pregunta para Shamananda, que él no escuchó por el tema del audio de Zoom? Mi esposa me pregunta si les puedo contar la historia de cuando yo y Gokulachandra manejábamos un auto, por Seva. Ninguno de nosotros tenía licencia de conducir, pero me pregunto si es el momento para contar esta historia. Estoy pensando esto, que quizás no es el momento para contar esa historia. Es que no es tanto para público, ¿no? Entonces, si alguien quiere escuchar la historia. Yes, but I can't tell it in public, I think. Dice, no la puedo contar en público. So you'll have to contact. Entonces dice que si alguien la quiere escuchar, que le pregunten por privado para que les cuente la historia. Dice que no la puede contar en público. Fue una situación de emergencia. Donde, a veces se necesitan en tiempos de emergencia tomar criterios de emergencia. Claro, esto es como una anécdota, claro, como una excepción, es una anécdota de excepción, ¿no? De cosas que uno no debe hacer, pero a veces las hace por el servicio. A mi esposo también le pasó en alguna vez una situación así. Estaba haciendo Sankirtan y uno de los devotos se fue y él y el otro devoto eran los únicos que sabían cómo manejar. Y él no podía manejar, y mi esposo nunca había manejado. Él todavía no tenía licencia,
Y de alguna forma él lo hizo, manejó, aunque no sabía, pero de alguna forma los devotos hacían cosas así muy locas que bueno, por gracia a Krishna las cosas salen bien, pero son materialmente o moralmente no correctas, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta del lado de, o sea, de los devotos de habla hispana? ¿Hay algún devoto que tenga alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sivanidhi? Okay. I see Sivanidhi's coming onto the screen. Do you have a question? Sale ahí Sivanidhi en la pantalla. ¿Tienes alguna pregunta? He didn't press English. Maybe that's Sivanidhi es para que el devoto escuche. Le están explicando cómo entrar para que los devotos te puedan escuchar en inglés. I'd just like to add was Me gustaría añadir algo. Fue la misericordia del Gupta Avatar. What it is. I can hear You Oh. can hear him. Okay. okay. Sivanidhi. Yeah, so that means he didn't. Again? That's, Yes, can you repeat the question? Dice, ¿puedes repetir la pregunta? Yeah. Dice, sí. Yes. I just wanted to share. Quería compartir una mañana cuando llegó a nuestro ashram en Suecia. Estábamos leyendo un verso todas las mañanas y el verso ese día fue Buda Avatar, el verso del Buda Avatar. Entonces ahí pensamos, claro, Shyamananda llegaba como budista en aquel tiempo y fue un gran momento donde llegó ese verso del Buda Avatar y él llegó en ese momento. Dice Shyamananda, ya me había olvidado de eso, pero sí es cierto que llegué ese día. Sivanidhi fue el devoto que yo conocí, que él me predicó. wonderful. So we're getting not a good connection. Yeah, we're getting where it's a bad connection. So we will. I guess we should probably, unless there's any last minute questions, we should probably wrap up. Si hay alguna pregunta más por ahí, que alguien quiera hacer. Anyway, that was a beautiful interview. Una entrevista muy hermosa. You felt comfortable and it was Espero que se hayan sentido bien. Yeah, that's fine. fun. It was good. So, yeah, I was just gonna say for next week, next month, actually, let's see, we have. Entonces vamos a ver qué sigue para la siguiente semana. Vamos a tener una entrevista. Madan Gopal va a entrevistar a esta devota. Yo me voy a tomar el mes de septiembre porque estoy haciendo una mudanza. Me estoy yendo a vivir a Alachua, Florida. Entonces voy a estar mudanza. Entonces Madan Gopal va a estar haciendo las entrevistas. Espero que todos puedan seguir aquí en las entrevistas. Voy a estar en contacto, observando, viendo las entrevistas. Fue una gran entrevista, te agradezco mucho por haber estado aquí. Y qué fantástico hablar con devotos en persona. Es algo difícil. O sea, a veces uno no habla con todos ustedes en persona, cara a cara, así como lo estamos haciendo, y ha sido muy nectario y estoy muy agradecida. Muchas gracias, devotos, que estén muy bien. Reverencias. Haribol.